Entonces, yo soy Piero Díaz, estoy en Instagram como pierodiaz.med y ahora sí al grano, ¿no? Vamos a hablar de las enfermedades del pericardio. De hecho, es un tema muy rentable, ¿no? Un tema que quizás algún día se nos vayamos a topar. Es un tema frecuente que cada vez ha tomado más relevancia. Han sido muchas veces muy infradiagnosticados o muy subestimados estas enfermedades, ¿no? Pero cada día empieza a tomar más revuelo, ¿no? Y nada, vamos a empezar. Esta va a ser la temática del día de hoy. Vamos a hablar un poco de definir qué es el pericardio, ¿no? Es importante recordar su fisiología y un poco de la anatomía. Vamos a hablar o vamos a actualizarnos en pericarditis aguda y también recordar y hablar de pericarditis recurrente. También vamos a hablar de derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y por último un poquito de pericarditis constrictiva. De hecho, muchas veces suele iniciar, ¿no?, el curso de estas enfermedades con una pericarditis aguda, ¿no? Y puede evolucionar, pero no necesariamente, supongamos, el derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, va a debutar primeramente por una pericarditis aguda, ¿no? O sea, es frecuente, es concatenado las distintas patologías, pero no necesariamente es la causa inicial, ¿no? Así que vamos a empezar. Generalmente también muchas de estas patologías se asocian a otras. Es muy raro encontrar en sí una pericarditis o una enfermedad pericárdica primaria, ¿no? Por lo general se asocian a otras patologías, como ya vamos a ver ahora. Como dije, acá está la bibliografía. Si me pueden escribir, yo se las compartiré sin ningún problema. Y ahora sí al grano. Hablemos del pericardio. ¿Qué es el pericardio, no? El pericardio en sí es una membrana, o mejor dicho, un saco que es fibroceroso, que se compone principalmente de dos capas. Tiene dos capas, ¿no? La capa visceral y la capa parietal. Vamos a anotar por aquí. Como vemos en esta imagen, ¿no? Aquí vemos un corte histológico, vemos las estructuras del corazón, por adentro tenemos al endocardio, como vemos acá, ¿no? Después de ello, la zona más gruesa, ¿no?, la zona muscular, tenemos al miocardio, y en la última instancia, que está bordeando el miocardio, tenemos al pericardio visceral, ¿no?, que también recibe el nombre de pericardio o epicardio, ¿no? Esta, junto al pericardio que tenemos acá, el pericardio parietal, conforman lo que se conoce el pericardio seroso. Y dentro de ellos tenemos una cavidad pericárdica, ¿no?, en el cual confluye bastante, una cierta cantidad de líquido pericárdico, ¿no?, que es en sí un ultrafiltrado del plasma, ¿no?, del plasma sanguíneo, rico en distintos componentes, en vitaminas, en iones. Este líquido pericárdico se va a encargar muchas veces de lubricar al corazón, ¿no?, y evitar que colapse también, ¿no? Y por último tenemos una capita más externa que se le conoce como el pericardio fibroso, ¿no? Entonces, ¿quiénes vendrían a componer el pericardio seroso? Vendría a ser el epicardio, o también conocido como pericardio visceral, y el pericardio parietal, ¿no? Aquí lo vamos a poner, dijimos que este era el endocardio, este vendría a ser el miocardio, una forma representativa, y aquí tenemos las dos capas o las hojas del pericardio, ¿no? De aquí vamos a hablar en sí de todas las patologías. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el pericardio visceral, o también conocido como epicardio, y acá tenemos el pericardio parietal, ¿no? Dentro de ellos tenemos una cavidad, es la cavidad pericárdica, ¿no?, donde confluye cierta cantidad de líquido, más o menos de 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico, como dijimos, que es un ultrafiltrado del plasma. Y todo esto, el pericardio visceral, pericardio parietal y la cavidad pericárdica conforman el pericardio seroso. Y en la última capita externa tenemos al pericardio fibroso, ¿no? Es un poquito de recordar un poquito de anatomía porque es importante.
Entonces, ¿cuál es la función del pericardio? ¿No? En sí, como dije al comienzo, el pericardio ha sido una estructura muy infradiagnosticada, ¿no? Muy subestimada, es un órgano muy subestimado, que tiene funciones en sí muy importantes, muy relevantes. Si se dan cuenta, a veces en los libros de fisiología no encuentran mucho la información respecto al pericardio, ¿no? Generalmente lo encuentran en libros de patología. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Una de las principales funciones es evitar que roce con las estructuras adyacentes, ¿no? O sea, tenemos alrededor, a los pulmones, quizás al esófago, a los grandes vasos, ¿no? Y lo que va a hacer el pericardio es mantenerlo en esa posición, lo va a fijar en el mediastino, ¿no? Porque sabemos que el corazón se encuentra en el mediastino y el pericardio se va a encargar de eso, ¿no? Para que no, quizás en algún movimiento o en algún trauma, se quede fijamente en ese lugar que corresponde, ¿no? En el mediastino. También tiene otra función, barrera contra infecciones. ¿No? Quizás un proceso neumónico o cualquier infección, como tenemos cerca también al vaso o a distintos órganos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, la ruptura, una mediastinitis, lo que va a hacer el pericardio es justamente también protegernos de las otras de las infecciones adyacentes. Por eso tiene la función de barrera. Tiene la función de lubricante, ¿no? El corazón, como está en constante movimiento, evita que también este roce, ¿no? Es roce y se mantenga en esa posición. Y como dije, este líquido pericárdico tiene alto contenido de iones, alto contenido también algunos proteicos muy importantes, ¿no? Ejerce fuerza restrictiva, o sea, como dije, en algún trauma, quizás en algún movimiento, va a retener, ¿no? La fuerza, ¿no? La fuerza externa. Y por último, y yo diría que es la función más importante, es evitar la dilatación de las cavidades derechas. ¿Por qué? Porque sabemos que la estructura del cardíaca, sobre todo si hablamos del miocardio, sabemos que tenemos más musculatura en el corazón izquierdo, ¿no? En cambio, en el corazón derecho no tenemos, recordemos las cavidades de aurícula derecha y ventrículo derecho, hay menos masa muscular, ¿no? Menos músculo cardíaco. Y estas cavidades derechas son muy susceptibles a colapsar fácilmente, ¿no? Entonces no están preparadas para recibir altas presiones, preparadas o sea, son fácilmente susceptibles, ¿no? A cualquier fuerza mecánica. Entonces, lo que va a hacer el pericardio va a ser, de cierta forma, proteger a las cavidades derechas. Por eso, como vamos a ver más adelante, cuando algún proceso pericárdico, alguna patología pericárdica, como vamos a ver, se comprometen sobre todo las cavidades derechas, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, como dije al comienzo, es un órgano muy subestimado, ¿no? O sea, durante el tiempo no se le ha tomado la importancia debida, ¿no? Y su alteración, su compromiso, el compromiso pericárdico, muchas veces se asocia a un compromiso hemodinámico severo. ¿Como quién? Como el taponamiento cardíaco, como ya vamos a ver más adelante. Esto fue un resumen breve del pericardio, ¿no? Ahora sí vamos a la carnecita, a lo más importante, ¿no? Hablemos de pericarditis aguda y de paso vamos a hablar de pericarditis recurrente. ¿Qué se define como pericarditis en general? Dejando de lado la palabra aguda, ¿no? La pericarditis se define como un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que van a resultar de la inflamación justamente del pericardio, ¿no? Pericardio, la estructura, justamente, itis, inflamación, ¿no? Es la inflamación. Pero específicamente, ¿de quién? De las hojas pericárdicas. ¿Cuáles eran estas hojas pericárdicas? El pericardio visceral y el pericardio parietal. Entonces, todo este proceso inflamatorio va a producir un cambio anatómico y fisiológico en el pericardio. Y esta alteración se va a traducir en la pericarditis, ¿no? Una definición más de pericarditis es que puede estar con o sin derrame pericárdico, o sea, no es determinante el derrame pericárdico. Pero ojo, más adelante vamos a ver que está dentro de sus criterios diagnósticos. Tenemos distintas clasificaciones para pericarditis, ¿no? Tenemos, como vemos acá, pericarditis aguda, pericarditis incesante, pericarditis recurrente y pericarditis crónica. Hablemos de estas, sobre todo de la pericarditis aguda y la pericarditis recurrente. ¿Cómo se define? Más que nada las pericarditis respecto al tiempo, ¿no?
Y la aguda quiero que tomen más importancia porque es lo que nos vamos a centrar, ¿no? Porque tiene distintos criterios diagnósticos que vamos a ver. Una pericarditis aguda se dice que tiene un tiempo de evolución menor a 4 a 6 semanas y que cumple criterios diagnósticos, ¿no? Al menos 2 de 4. Los dejo ahí, es como que los estoy spoileando, todavía no les voy a decir qué criterio diagnóstico, pero ya lo vamos a ver, ¿no? Simplemente queremos hablar del tiempo por ahora. ¿Cómo se define una pericarditis incesante? Es que se define como una pericarditis en un tiempo de evolución mayor a 4 o a 6 semanas, ¿no? Pero que menor a 3 meses sin remisión, o sea que responde en menos de 3 meses. ¿Qué se define como una pericarditis recurrente? Vendría a ser la aparición clínica de la pericarditis luego que se ha producido en sí una pericarditis aguda, ¿no? Pero esta pericarditis aguda se resolvió, pero volvió a aparecer dentro de un periodo de 4 a 6 semanas. Y por último, la pericarditis crónica vendría a ser en un periodo de evolución mayor a 3 meses, ¿no? Característico acá que pericarditis crónica conocemos, la pericarditis tuberculosa. Ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de pericarditis? A la cabeza, bueno, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Pericarditis de causa infecciosa y pericarditis de causa no infecciosa. Bueno, en nuestro país, al menos en Perú, en países que se encuentran en vías de desarrollo, la principal causa de pericarditis va a ser la pericarditis por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O sea, una pericarditis tuberculosa. Pero en los países desarrollados es importante tener en cuenta sobre todo a los enterovirus, ¿no? Como cuáles a la cabeza, el Coxsackie virus. No, también, entre otras, tenemos al ecovirus. Si hablamos de las virales, tenemos a los herpevirus y a las familias, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus herpes humano de tipo 6, adenovirus, parvovirus 19, etcétera, ¿no? Como bien dijimos, en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que todavía hay, no sé, o en África, ¿no? En muchos países subdesarrollados aún, a la cabeza tenemos que pensar en una causa frecuente de pericarditis, a la pericarditis tuberculosa, ¿no? Entre otras, pero ya menos frecuente, tenemos a la Coxiella burnetii, a Borrelia. Importante recordar neumococo, meningococo o estafilococcus aureus, ¿no? La fúngica principalmente se asocia a pacientes quienes inmunosuprimidos, ¿no? Al igual también el espectro de la pericarditis tuberculosa se va asociada a pacientes con quién, con pacientes con VIH, ¿no? Y las fúngicas, como dije, se asocia a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? ¿Y qué agente etiológico es frecuente? Histoplasma, Aspergillus, Cándida o Blastomyces, ¿no? Y por último, las parasitarias, que ya son las menos frecuentes entre las causas infecciosas, tenemos al Echinococcus y al Toxoplasma. Importante hablar de causas no infecciosas, de causa autoinmune. A la cabeza, lupus, ¿no? A veces, les digo chicos, que a veces la principal manifestación o la primera manifestación de lupus, a veces suele ser que una pericarditis aguda, ¿no? O sea, quizás el paciente no tiene otros síntomas, pero a veces el paciente debuta, ¿no? La enfermedad de lupus con una pericarditis aguda. ¿No? Porque se produce un proceso de serositis, igual hay un derrame pleural, hay un derrame pericárdico, ¿no? Y así a veces suele debutar el paciente con lupus, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes también tenerlas en cuenta, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, entre otras, ¿no? También tenemos las vasculitis. Recordar que también tenemos otra causa importante, las causas neoplásicas. ¿De cuál es, o sea, la estructura celular del pericardio? ¿No? Es un tejido mesotelial, ¿no? Entonces, los tumores primarios que se van a asociar a pericarditis son los mesoteliomas, ¿no? Pero más frecuentes son los tumores secundarios. ¿Qué tumores secundarios? O sea, tumores infiltrativos, ¿no? Metastásicos que van a llegar al pericardio, ¿no? Y van a causar un proceso de inflamación, ¿no? Entonces, estos tumores por lo general son derivados del pulmón, de la mama, del hígado, etcétera. Otra causa importante que quiero que se acuerden es la pericarditis urémica, ¿no? ¿En qué pacientes?
en pacientes renales crónicos, ¿no? Que a veces se complican, y estos pacientes que debutan con pericarditis urémica generalmente tienen que entrar a diálisis de emergencia, no está dentro de los criterios de diálisis de emergencia, no todas las uremias. Ya menos frecuente tenemos a los comas mixedematosos o a la anorexia nerviosa. Traumática, la causa traumática también es muy frecuente, ¿no? Tenemos que recordar las heridas penetrantes, ¿no? ¿Qué heridas penetrantes conocemos, ¿no? Que pueden afectar al pericardio y causar una pericarditis, o quizás, como ya vamos a ver más adelante, un derrame pericárdico, o por último, un taponamiento cardíaco que puede comprometer la vida, ¿no? Tenemos aquí a los proyectiles por arma de fuego, ¿no? O sea, los revólveres, las balas, y también tenemos a las armas blancas, ¿no? Los cuchillos. También menos frecuente, o sea, menos traumáticas, tenemos a la radiación, quizás un proceso quirúrgico, ¿no? Como justamente una pericardiectomía puede volver a desencadenar una pericarditis, o quizás un infarto de miocardio y se ha querido realizar una perfusión, ¿no? Una reperfusión. Y ya por último, pero menos frecuentes, tenemos a los fármacos, ¿no? Que estos fármacos por lo general van a inducir lupus, ¿no? Tenemos a la procainamida, hidralazina, metildopecimazida, etc. Y estos ya son los menos frecuentes. Eh, entonces, quiero que se lleven de esto, ¿no? La definición de pericarditis aguda, menor a 4 a 6 semanas, que cumple criterios diagnósticos. Ya vamos a ver la pericarditis recurrente y cuáles son las principales causas, ¿no? Virales, en los países desarrollados, ojo, Coxsackie virus, llévense eso, los enterovirus, Coxsackie virus. En los países subdesarrollados como Perú, tenemos a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? A la cabeza. Fúngicas, acuérdense en pacientes inmunosuprimidos, y acuérdense de esto también, que es muy frecuente que un paciente con lupus debute con una pericarditis aguda, ¿no? Los procesos infiltrativos como neoplasias y las causas metabólicas como uremia y las causas traumáticas. Una pericarditis aguda suele evolucionar a una pericarditis recurrente más o menos en un 20 a 30%, ¿no? Y respecto a la epidemiología, las pericarditis agudas representan el 0.2% de causas de hospitalización, ¿no? Y ojo, el 5% de dolor torácico en emergencia, ¿no? Entonces, bueno, es un número importante, ¿no? Entonces, si hablamos de dolor torácico, tenemos que hacer todo nuestro diagnóstico diferencial respecto a dolor torácico. ¿Y cuál es una de las principales causas de dolor torácico que acuden en emergencia? Tenemos a los infartos agudos, ¿no? Ahí viene nuestro diagnóstico diferencial. Es bueno recordar un poquito la fisiopatología, ¿no? A veces en los libros no lo vemos, aquí lo encontré en la guía un poquito. Entonces, así brevemente, cuando se produce una pericarditis, eso, como dijimos, es la inflamación, ¿no? De las hojas pericárdicas, ¿no? Esta inflamación aguda lo que va a hacer es producir la liberación de distintas sustancias inflamatorias, ¿no? Como citocinas, ¿no? Distintos componentes, ¿no? Que se van a producir a nivel intracelular, ¿no? Y van a estimular a las citocinas, interleuquinas, etcétera, ¿no? Factores quimiotácticos, etcétera, ¿no? Y también el depósito de fibrina, ¿no? Esto va a ser importante, ¿no? El depósito de fibrina para más adelante, quizás para una pericarditis crónica o una pericarditis constrictiva, como vamos a ver más adelante. Estas citocinas lo que van a hacer, ¿no? Van a provocar fiebre, ¿no? Y van a provocar síntomas generales, ¿no? Y esta inflamación, lo que va a hacer, con la liberación de citocinas, lo que va a hacer es, aparte de producir dolor, va a producir edema, va a producir el engrosamiento de estas hojas pericárdicas, y esto clínicamente se va a traducir como un frote pericárdico, como ya vamos a ver, ¿no? No, como estas hojas pericárdicas están engrosadas, están todas feas, ¿no? Están todas rugosas, ¿no? Ya perdieron su ultraestructura, se va a producir un roce de estas hojas que se va a traducir con frote pericárdico. Y también, como se ve afectado el pericardio, ¿no? O sea, como hay compromiso de las cavidades, se van a manifestar los cambios electrocardiográficos. Eso es a grandes aspectos. Si lo vemos a aspectos más pequeños, o sea, a aspectos moleculares, sabemos que distintos agentes, supongamos virales o bacterianos, van a producir los famosos DAMPs o PAMPs, ¿no? Que son proteínas
patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? O sea, son como estructuras, son como es la carnecita, por decirlo así, de estos patógenos. Entonces, lo que cualquier tipo de célula, sobre todo como estamos hablando del pericardio, que es un tipo de célula mesotelial, tiene distintos receptores, ¿no? Receptores que van a reconocer estos PAMs o DAMs, ¿no? Que se conoce como Toll-like receptor, ¿no? O sea, son receptores que van a reconocer, ¿no? Estos PAMs, ¿no? Esta es la primera etapa, la etapa del reconocimiento. Entonces, lo que va a hacer la célula, ¿no? La célula le llega una señal, oye, hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, va a producir una configuración génica, ¿no? Va a producir a la estimulación del factor nuclear kappa beta y va a activar al inflamosoma, ¿no? Chicos, esto es un poquito para recordar un poco de microbiología, un poco de inmunología. Entonces se produce una configuración genética, en una transcripción. Lo que va a hacer es aumentar o producir bastantes mediadores inflamatorios, ¿no? Como citocinas, va a estimular la ruta, ¿qué ruta? La ruta del ácido araquidónico, ¿no? ¿Con qué? Que va a producir prostaglandinas, tromboxanos y distintos factores inflamatorios. Y más Toll-like receptors, ¿no? Para que la célula pueda reconocer a estos PAMs y estimular y que se repita el ciclo, ¿no? Entonces ustedes miran, oye, pero estás loco, ¿por qué estás mencionando esto? ¿No? O sea, ¿qué importancia tiene? Sí tiene importancia porque, miren acá, chicos, ¿qué componentes tenemos? Tenemos a fármacos, ¿no? Entonces, como siempre hemos hablado, es bueno hablar un poco de la fisiopatología, porque quizás sabiendo la fisiopatología vamos a saber qué fármacos vamos a dar, ¿no? ¿Qué fármacos vamos a emplear? Y es justamente acá los fármacos que tenemos, ¿no? Por general, tenemos al ácido acetil salicílico, ¿no? Que va a bloquear a la COX-2, ¿no? Tenemos a los AINES, ¿no? También que bloquea la ruta de los COX, ¿no? Evita la ruta del ácido araquidónico. Tenemos a los corticoides, ¿no? Que también no solo bloquean la estimulación de de la ruta del ácido araquidónico ni la estimulación de la fosfolipasa 2, sino también una configuración génica. Evita que se produzca esta configuración génica, ¿no? Como bloqueando el factor nuclear grapa beta. Y ya por último, tenemos algunos que van contra las interleucinas, ¿no? Contra ILA, ILB, ¿no? Como anakinra, etcétera, ¿no? Por eso es bueno saber la fisiopatología, porque con la fisiopatología vamos a encontrar mucha respuesta en nuestro tratamiento, ¿no? Y este vendría a ser el resultado, ¿no? El resultado es dolor, malestar general, fiebre, edema, efusión, ¿no? Y el engrosamiento, ¿no? Es un poco la destrucción de estas hojas pericárdicas. ¿Cómo se traducen clínicamente? Con un frote pericárdico, ¿no? Y va a producir cambios electrocardiográficos. Entonces, vamos al granito. Clínica y diagnóstico. ¿Cómo nosotros identificamos o estamos ante la posibilidad de un paciente con pericarditis, ¿no? ¿Y cómo lo diagnosticamos, ¿no? O sea, según la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que hemos puesto su loguito, el diagnóstico clínico se puede hacer con dos de los siguientes criterios. O sea, nosotros teniendo dos ya podemos sospechar, ¿no? O estar casi certeros de que se pueda tratar de una pericarditis. ¿Qué tenemos? Dolor torácico. ¿Cómo es el dolor torácico? Bueno, está casi en el 95% de los pacientes, es muy frecuente. No sabemos que representa el 5% de causas las causas de por qué los pacientes acuden a emergencia, ¿no? Entonces es un dolor agudo, es un dolor brusco, ¿no? ¿De qué tipo? Pleurítico, ¿no? Como la capa, como el pericardio es muy, pero muy similar a la pleura, entonces es un dolor tipo pleurítico. ¿Y este dolor con qué mejora? Pues mejora en una posición, ¿no? En sedestación, o mejor vamos a decir que mejora en la posición genupectoral, como vemos en la imagen, o maometana, ¿no? Se conoce plegaria maometana, que creo que fue una pregunta del pasito para que lo tengan en cuenta. En esta posición es una posición antálgica, ¿no? O sea, esto va a permitir, esta posición lo que permite es que eviten que las hojas pericárdicas rocen, ¿no? Evita que se friccionen. Entonces al paciente esto como que digamos le va a aliviar. Tenemos frote pericárdico, ¿no? Hablamos del frote pericárdico muy característico, ¿no? Se dice que solo está presente en el 33%, en otras revistas he visto que está en un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo es este frote pericárdico?
es un sonido, no es como un chasquido, es como si uno estuviera rascando cuero, ¿no? O sea, chicos, ustedes empiecen, nomás pueden hacer, sóbense las manos y más o menos así se escucha un frote pericárdico, ¿no? ¿Dónde se aprecia mejor? Nosotros con el diafragma del estetoscopio o el fonedoscopio, como algunos chicos lo conocen, se coloca en el borde external izquierdo, ¿no? Tenemos el esternón, ¿no? Sobre todo tenemos acá el corazón a la altura del mesocardio, ¿no? Casi a la mitad, y al borde del esternón, ahí vamos a escuchar muy bien el frote pericárdico, ¿no? Como ya vamos a escucharlo. Y también es importante, ¿no? Los cambios en el EKG, el que nos determina en sí, el que nos dice, oye, estamos ante una pericarditis o una pero muy probable pericarditis, es el EKG. Muy característico es la elevación del ST, casi generalizada, como vamos a ver más adelante. Casi en todas las derivadas vamos a ver una elevación del ST, excepto en ABR, y una depresión generalizada del PR, ¿no? Sobre todo, excepto en el ABR, ¿no? Importante derrame pericárdico en el 60% de los casos. O sea, nosotros teniendo 2 de 4, hacemos o estamos ante una probable pericarditis. ¿Por qué dije que es importante el EKG y por qué su diferenciación con qué otra patología que viene igual con dolor torácico, que viene con elevación de biomarcadores, ¿no? O sea, con elevación de las enzimas cardíacas? No, nosotros hacemos el diagnóstico diferencial con el IMA. Este es el que nos va a determinar si estamos ante una pericarditis o estamos ante un IMA, ¿no? Entonces, centrémonos ahorita en dolor torácico. Como dijimos, dolor torácico casi presente en el 95%, ¿no? Chicos, ustedes que quizás por primera vez se topan con esto, ¿no? Con semiología, es importante que ustedes tengan en cuenta Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia nos va a permitir investigar, ¿no? O sea, o ver todas las características, toda la semiología del dolor en general, ¿no? Pero hoy día nos vamos a entrar en el dolor torácico de la pericarditis aguda, ¿no? ¿Cómo se instala, cómo inicia el dolor de la pericarditis aguda? Es un dolor rápido, brusco. ¿Dónde se localiza por lo general? Es en la parte baja del esternón, ¿no? Es muy similar al IMA, ¿no? Es precordial, tiende a ser retroesternal. ¿Hacia dónde se irradia? Se irradia hacia la cara anterior del tórax, ¿no? Muy importante y es muy característico de pericarditis este concepto, que se irradia hacia la zona del trapecio, ¿no? Hacia la zona superior del trapecio. A diferencia del infarto de miocardio, ¿no? Que se puede irradiar hacia dónde, se irradia hacia el brazo, hacia la mandíbula, sobre todo al brazo izquierdo, ¿no? Por lo general, ¿no? En la pericarditis también es muy similar el dolor pericárdico, ¿no? Pero algo bien característico es que en la pericarditis se suele irradiar hacia el trapecio. Aquí hablemos de las características, ¿no? C de características del dolor pericárdico. Es punzante, arde el dolor, o el paciente viene con una quemazón intensa, ¿no? Y suele ser pulsátil, que es muy diferente al dolor del infarto de miocardio, que suele ser opresivo por lo general, como una presión, ¿no? ¿Cuánto es la intensidad del dolor pericárdico? Puede variar, ¿no? De 8 sobre 10 o de 10 sobre 10, ¿no? Sabemos que tenemos una escala del 1 al 10 donde 1 no duele nada, 10 quiere arrancarse del corazón, del tórax, no soporta nada, entonces más o menos tiene una intensidad de 8 sobre 10 o de 10 sobre 10. ¿Qué posición o en qué posición calma este dolor? En una posición genupectoral por lo general, ¿no? O sea, o la posición maometana, como vemos en esta imagen, ¿no? Pone las rodillas de esta forma y el tronco de esta forma, ¿no? Chicos, no piensen mal, ¿no? Entonces, esta es la posición maometana o la plegaria maometana o posición genupectoral, ¿no? ¿Y con qué maniobras o con qué clínica este dolor suele empeorar? Cuando el paciente tose, cuando el paciente inspira o el paciente se recuesta, ¿no? Por eso el paciente se suele poner en esta posición, porque siente que en esta posición calma, ¿no? Sobre todo en la posición de llevar el tronco hacia adelante. Respecto al dolor, debemos hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre
En general, chicos, cuando ustedes piensen en dolor en general torácico, a la cabeza tiene que venirse algo cardiovascular. Sí o sí tiene que ser algo cardiovascular, ¿no? Por orden de frecuencia y de gravedad. En segunda instancia, piensen en algo pulmonar, ¿no? En tercero, en algo vascular. Y ya por último, pueden empezar quizás en algo gastrointestinal, en algo muscular o esquelético, ¿no? Como es muy frecuente en los jóvenes, el síndrome de Tietz, ¿no? Que es una costocondritis, ¿no? O sea, que se viene con dolor el paciente, ¿no? Pero solo cuando hacemos presión. Y ya por último, causa psicógena, ¿no? Entonces, esto está dentro de nuestros diagnósticos diferenciales de dolor. Quiero que se lleven esto, ¿no? La licia del dolor pericárdico, ¿no? Otros datos que son importantes en nuestra anamnesis: es muy frecuente un cuadro viral, ¿no? Un cuadro catarral de las vías aéreas superiores, ¿no? Sobre todo en, ¿qué? En los últimos 10 a 15 días, ¿no? Un cuadro, sobre todo el agente frecuente es el Coxsackie virus, y después de unos 10 a 15 días puede manifestarse con pericarditis, ¿no? Pero dijimos, ¿no? Que las causas virales por lo general son en los países desarrollados. También es frecuente la fiebre, como vimos, ¿no? Por la elevación, por la inflamación y la estimulación de todas las citocinas, el frote pericárdico y la taquifismia, ¿no? ¿Qué es la taquifismia? Que aumenta el pulso, ¿no? El pulso vendría a ser taquifismia. Ya hablamos del dolor. Hablemos del segundo ítem. Hablemos del frote pericárdico. Del frote pericárdico, ¿no? Muy importante, muy característico, ¿no? O sea, uno lo escucha y uno dice, oye, estamos quizás ante una pericarditis, ¿no? Su presencia es muy, pero muy específica para pericarditis agudas, pero ojo, no siempre está. Como dijimos, se debe a la fricción entre dos capas pericárdicas que están inflamadas, engrosadas, ¿no? Están dañadas. ¿Cómo es el sonido? Ahorita lo vamos a escuchar. El sonido suele ser rudo y seco, ¿no? Chicos, ustedes si quieren en este momento pueden rascar sus manos, rasquen sus manos o froten sus manos, ¿no? Sé que ahorita estamos con frío y es una buena forma, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de cómo se escucharía un frote pericárdico, ¿no? Así con los ruidos del ciclo cardíaco agregado a un rascado, ¿no? Por favor, rasquen sus manos o froten sus manos y así se escucha un frote pericárdico, ¿no? ¿Cómo se escucha mejor? Cuando nosotros apretamos, hacemos una presión, ¿no? Tenemos el esternón aquí y en la altura del mesocardio nosotros hacemos una pequeña presión. Tampoco sean malos, chicos, no se pasen, ¿no? Les van a ocasionar un poquito más de dolor al paciente, ¿no? Entonces hacemos presión sobre la piel y vamos a escuchar ese frote pericárdico, ¿no? También podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Que el paciente lleve y ponga los codos hacia adelante, pero no, chicos, no, yo no les recomiendo, tampoco la teoría, la bibliografía recomienda, porque que el paciente esté en esta posición, pues sí, se escucha muy bien, pero lo que vamos a hacer es que el paciente, yo, si dijimos que teníamos una escala del 1 al 10, el paciente va a estar en 11, le va a doler horrible, como no se imagina. Entonces va a ser muy drástico el paciente, ¿no? Entonces mejor nosotros en esta posición, ¿no? El paciente lleva un poco el tórax hacia adelante, hacemos una pequeña presión con la membrana del estetoscopio a nivel del mesocardio o al lado de la línea esternal izquierda y vamos a escuchar bien bonito el frote pericárdico. Yo estoy seguro que lo quieren escuchar, ¿no? Les dije que quería que ay Dios, ¿cómo hago para? A ver, ay Dios. Aquí lo había puesto, muchachos. A ver, voy a poner escape. Ya, listo, perfecto. Así se escucha un frote pericárdico. Atentos. No sé si se llega a escuchar, pero es como les dije, respeta el ciclo cardíaco, pero durante este ciclo cardíaco vamos a escuchar como dije, como un rascado, ¿no? Como si ustedes estuvieran raspando sus manos. No sé si se escuchó bien, por favor déjenmelo en el chat, si no, de todas maneras yo les voy a compartir la diapositiva para que puedan escuchar el frote pericárdico, pero lo vamos a reproducir de nuevo, ¿no?
Bueno, de esa forma, ese sonido es muy característico del frote pericárdico, ¿no? Tiene ese aspecto, ¿no? De rasgado, como que algo se está friccionando, ¿no? Durante todo el ciclo cardíaco, ¿no? Tiene tres componentes. O sea, durante la sístole, está durante la diástole y el componente presistólico, ¿no? O sea, se mantiene durante todo, ¿no? Como vemos la imagen, vemos que como el corazón, como las fibras pericárdicas, los sacos pericárdicos empiezan a rozar, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Este frote pericárdico puede desaparecer cuando se produce un derrame, pero grande, ¿no? Y reaparecer cuando hay una resolución del derrame pericárdico, ¿no? Hablemos ahora de los cambios en el electrocardiograma, muy importantes y muy determinantes para decir, oye, esto es una pericarditis. Como dijimos, los cambios más importantes vendrían a ser la depresión del segmento PR y la elevación del ST. Entonces tenemos cuatro etapas, ¿no? En la primera etapa es lo más característico, ¿no? Que se presenta a las horas o a los días. Vemos en esta imagen una elevación del el ST de forma cóncava y una pequeña depresión del segmento PR. Esto es generalizado, casi en todas las derivadas vamos a ver la depresión del segmento PR y la elevación del ST de forma cóncava, ¿no? Excepto en quién? En ABR y en B1. Igual en PR, ¿no? En PR no vamos a ver una depresión, más bien vamos a ver una elevación en donde en ABR, ¿no? En la etapa número 2, que más o menos se manifiesta en la primera semana, vamos a ver estas ondas J, ¿no? Estas ondas J, donde ya se empiezan a normalizar el segmento ST y el PR, ¿no? Las ondas J vendría a ser en sí la unión entre el complejo QRS y el ST, ¿no? Ya se empiezan a normalizar, vemos el ST y el PR. En la fase subaguda, ¿no? O sea, o en la etapa número 3, que cursa con una etapa subaguda, vemos una inversión de quién? De la onda T, muy importante. Y por último, en el estadio 4, en la etapa 4, vemos que ya hay una autolímite, o sea, ya el paciente ha respondido bien al tratamiento o la enfermedad simplemente se ha autolimitado, ¿no? El EKG se tiende a normalizar, ¿no? Esto vendría a ser las tres etapas, ¿no? Etapa 1, elevación del ST, depresión del PR. Etapa 2, empieza una pequeña normalización del ST y el PR, pero con esta aparición de la zona J. En la etapa 3 hay una depresión de la onda T y en la etapa 4 una completa normalización del EKG, en resumen. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos un EKG, es todo lo que he dicho, vemos que en la mayoría, ¿no? En la mayoría vemos una elevación de quién? Del ST con una depresión del PR. Vemos igual de esta forma, ¿no? Acá mucho más marcado, ¿no? En B2, en B3, en B4 vemos una elevación del ST con una depresión, como vemos acá, vamos a marcarla, que sobre todo nos indica que una fase aguda, ¿no? Una fase aguda vemos, aquí dijimos una elevación del ST y una depresión del PR, vamos a poner flechitas, no casi en la mayoría, si nos damos cuenta, casi en la mayoría, excepto en quién dijimos, en ABR. En ABR siempre va a ocurrir lo contrario en pericarditis, ¿no? Si dijimos que en casi todo hay elevación del ST, como vemos acá, y depresión del PR, esto no ocurre en ABR. En ABR ocurre lo contrario, más bien, ¿no? Hay más bien una depresión del ST y una elevación del PR, ¿no? Este es como que es el Judas de la pericarditis, ¿no? En el EKG. Entonces, importante, ¿no? Tener en cuenta, porque esto también, que no se produzcan generalizadamente los cambios en el EKG, también nos va a permitir concluir el diagnóstico de una pericarditis, ¿no? Como vemos acá, en una elevación del ST y una depresión del PR, generalizado. Y aquí les dejo anotado, chicos. ¿Excepto en quién? En ABR. Ahora, como dije, pero muy importante que nosotros sepamos diferenciar una pericarditis aguda de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Porque ambos se pueden presentar como con dolor torácico, muy parecido, muy similar.
Y también con elevación de biomarcadores cardíacos, ¿no? Con las enzimas cardíacas, ¿no? Con troponinas. O sea, una pericarditis puede producir elevación de estas enzimas cardíacas, ¿no? Es más, los dos pueden cursar a la misma vez, pero cuando se produce, supongamos, un proceso, una patología pericárdica con un compromiso miocárdico, ya se le conoce como miopericarditis o perimiocarditis, ¿no? Pero aquí, chicos, les he dejado las principales diferencias en el EKG que pues, es muy determinante para nosotros decir estamos ante una pericarditis o no, estamos ante un IMA, algunas diferencias electrocardiográficas, ¿no? Primero ver el ST, chicos, vean el ST tanto en pericarditis aguda como en el infarto agudo, sobre todo en infarto agudo de miocardio con el ST elevado, ¿no? En la pericarditis vemos una elevación generalizada, o sea, en la mayoría de derivadas tenemos una elevación del ST. Esto no pasa en el infarto agudo de miocardio. Generalmente en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST están por agrupaciones, ¿no? Criterio, recordemos que eran dos derivadas continuas, ¿no? Con elevación del ST. Entonces aquí muy bien vemos qué derivada tenemos una elevación del ST. Vemos en B2, por ejemplo, un poco en BR y un poco en B4. En cambio, los otros, miren el 1. El 1 no tiene elevación del ST. Acá, bueno, ni qué decir, acá el ABL tampoco tiene, ¿no? Acá está normal. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una pericarditis con un infarto agudo de miocardio, ¿no? Aquí generalmente está elevado el ST, casi en todas las derivadas. Aquí por segmentos, en agrupaciones, ¿no? ¿Cómo es la elevación del ST? Aquí vemos que es cóncavo, así, de esta forma. En cambio, en el infarto agudo de miocardio es de esta manera, de esta forma, ¿no? Otra diferencia es ver el PR, ¿no? Que es característico, ¿no? ¿Cómo estaba el PR en el infarto, en la pericarditis aguda? Por lo general hay una depresión. Vemos una depresión del PR, una depresión, ¿no? Y excepto en ABR, ¿no? En ABR es muy determinante, ¿no? En ABR es el Judas del electrocardiograma en pericarditis, ¿no? Entonces, esto en infarto agudo de miocardio no suele haber en sí cambios en el PR, ¿no? Otra diferencia. Y por último, otros hallazgos que podemos encontrar es que vemos que las ondas T, acá quizás en infarto de miocardio suelen ser más picudas. No, perdón, hiperagudas, ¿no? Y presencia de ondas Q. Esto no ocurre tanto en pericarditis aguda, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Principalmente ven estas cosas, el ST y el PR. Y hemos hecho, chicos, muy importante nuestro diagnóstico diferencial con un infarto agudo de miocardio. También podemos solicitar distintos exámenes auxiliares, ¿no? Que nos van a determinar o van a favorecer a nuestro diagnóstico, ¿no? Tenemos marcadores inflamatorios como PCR, BCG, leucocitosis. Esto más que nada nos sirve para ver la evolución clínica y determinar nuestro tratamiento, ¿no? Cuándo nosotros vamos a suspender el tratamiento. Luego, otras técnicas de imágenes que nos pueden servir. Ecocardiografía, bueno, es la vieja confiable, por decir así, ¿no? Entonces, podemos realizar, ¿para qué? Para ver, generalmente, la mayoría de pericarditis suelen cruzar con quién o con qué, con derrame pericárdico, ¿no? Y este derrame pericárdico se puede complicar y puede evolucionar a qué? A un taponamiento cardíaco, que puede ser muy grave para el paciente. Entonces, se suele pedir, ¿no? Una ecocardiografía. La TAC y la resonancia nos permiten una mejor imagen, como vemos acá, al menos o sea, no es tan rentable, ¿no? Pedirlo, porque, bueno, aparte de que es cara, costosa, nosotros con lo anterior podemos haber hecho ya nuestro diagnóstico, ¿no? Pero bueno, la guía lo pone, tenemos distintas técnicas, ¿no? En T1, en T2, secuencia de cine de alta resolución, secuencia en tiempo real, secuencia real. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Como dije, el ecocardiograma, entre comillas, como le digo, puede ser de carácter obligatorio. O sea, no es importante sí, si queremos o sospechamos cuando hay un compromiso quizás hemodinámico o derrame pericárdico, porque el paciente se puede complicar, ¿no? Y también nos permite cuantificar el derrame pericárdico, ¿no? El derrame pericárdico más o menos estaba en el 60% de casos, ¿no? De pericarditis aguda. La resonancia magnética es un coadyuvante, no es
no es que digamos vital realizarlo, es muy costoso, pero más que nada nosotros podemos en qué pedirlos cuando hay una sospecha de compromiso miocárdico, un compromiso o una perimiocarditis. Tenemos distintas formas, ¿no? De distintas técnicas, ¿no? En T1 vamos a ver un engrosamiento, como vemos acá, y que va a cruzar con derrame, ¿no? A diferencia de la técnica T2, que acá vamos a ver no solo un derrame pericárdico, ¿no? Sino también un edema miopericárdico. Hay infiltración, ¿no? Hay un edema miopericárdico, ¿no? En una técnica de alta resolución vamos a ver los diámetros. Bueno, chicos, esto en realidad no es tan importante, ¿no? O sea, estamos en Perú, no tenemos mucha plata. Lo más importante es que con lo anterior, como ya hemos visto, con nuestra alta sospecha clínica y con las pruebas como un EKG, podamos realizar nosotros nuestro diagnóstico, ¿no? Y a veces sí es fundamental que podamos pedir un ecocardio. ¿Y la tomografía para qué nos va a servir? Para identificar calcificaciones pericárdicas. ¿Esto en qué nos importa? En una pericarditis crónica que puede evolucionar a qué? A una pericarditis restrictiva, como ya vamos a ver. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a manejar, o sea, a un paciente con pericarditis, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿hospitalizamos a todos los pacientes con pericarditis? La respuesta es no. Nosotros tenemos criterios de hospitalización, ¿no? O sea, generalmente antes a todos los pacientes que se sospechaba de pericarditis, a todos los hospitalizaba, ¿no? Y a veces no siempre lo mejor es hospitalizar. Hay algunos pacientes con evolución leve que pueden recibir un tratamiento empírico en su casa y tranquilos, felices de la vida, ¿no? Y retomar sus actividades. A veces también cuando ingresaban se podían complicar estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que decidir a quién hospitalizamos, ¿no? Hospitalizamos a los pacientes que cursan con fiebre, ¿no? Y que tengan una evolución subaguda, que nosotros al realizar un ecocardio encontramos un derrame pericárdico severo, ¿no? ¿Cuánto? Mayor a 20 milímetros, ¿no? De grosor en la ecocardiografía. Taponamiento o signos de taponamiento cardíaco. Falla el tratamiento, o sea, el paciente, después de que nosotros hemos dado una semana de manejo con que nosotros tratamos, ya les voy spoileando, con antiinflamatorios, eh, no responde, ¿no? Y entonces este paciente tiene riesgo de evolucionar mal. Y en los pacientes ya menos frecuentes, los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? O pacientes con una etiología traumática. Estos pacientes con etiología traumática, sobre todo que han sido baleados con un proyectil arma de fuego, han sido lesionados con armas blancas, pueden hacer un hemopericardio, ¿no? Entonces, el hemopericardio es una forma aguda, ¿no? De un derrame y evoluciona rápidamente un taponamiento y el paciente en cuestión de minutos puede fallecer, ¿no? Entonces, a estos pacientes sí hay que hospitalizarlos. Y a los pacientes que reciben anticoagulación, ¿no? Anticoagulación oral. Tienen también riesgo de hacer hemopericardio, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro flujograma importante, ¿no? De la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, estamos ante la sospecha de una pericarditis, tenemos que tener nuestros criterios, ¿no? 2 de 4. Dolor torácico, frote pericárdico, cambios en el EKG y derrame pericárdico, ¿no? Y también los otros exámenes auxiliares, ¿no? Como un ecocardio, PCR, troponinas. Si no estamos ante ello, vamos a buscar otra causa, ¿no? Otra etiología, otro diagnóstico. Si estamos ante ello, tenemos 2 de 4, tenemos una sospecha alta de que estamos ante una pericarditis, ¿no? Si así, y si el paciente es de alto riesgo, tiene todos estos predictores de mal pronóstico, tiene criterios de hospitalización, entonces tiene sí o sí que hospitalizarse, ¿no? A veces no vamos a determinar rápidamente la etiología, ¿no? Porque muchas veces es idiopático, a veces ni encontramos, ¿no? Pero ya en la hospitalización la... Uy, chicos, no sé qué pasó, pero en fin, creo que sí, seguimos. Entonces, si el paciente sospechamos de una pericarditis, pero es de buen pronóstico, entonces nosotros inmediatamente damos un manejo así, sin saber la etiología, manejo con AINES, ¿no? Pero ojo, hay que tener también cuidado con estos pacientes, ¿no?
Pero el manejo de elección para pericarditis son los AINES, ¿no? Si se trata de casos de no alto riesgo, ¿no? O sea, si no es de alto riesgo, un riesgo moderado, ¿no? Puede ingresar a hospitalización y buscamos la etiología, y si no, lo tratamos en su casita, ¿no? O sea, manejo ambulatorio. Ese es nuestro flujograma, nuestro algoritmo para dar nuestro manejo. Ahora, al grano. ¿Cuál es nuestro tratamiento de pericarditis? En sí, la terapia antiinflamatoria es la piedra, pero piedra angular de la pericarditis aguda, ¿no? Ya que actúa sobre quién? Sobre la cascada intracelular del proceso inflamatorio, como ya vimos anteriormente, ¿no? Aquí, como ya vimos, ¿no? O sea, era importante recordar la fisiopatología. Entonces, aquí tenemos nuestro flujograma, ¿no? ¿Con qué podemos empezar nosotros a tratar? Tenemos a la cabeza que, como vemos acá, aspirina o ácido acetil salicílico, ibuprofeno o colchicina. ¿Cuál va a ser la dosis? Va a ser de 750 1000 o 1 gramo, ¿no? Cada 8 horas. Si hablamos de ibuprofeno, de 600 a 800 cada 8 horas, o colchicina de 0.5 a 1.2 miligramos en dosis divididas, ¿no? Un tiempo de cuánto, de 1 a 2 semanas, y un tiempo de 3 meses. Entonces nosotros cómo empezamos atacando la pericarditis. Primera línea, escogemos, ¿no? Ácido acetil salicílico, aspirina. Y si no responde quizás a ácido acetil salicílico, podemos probar con AINES, como ibuprofeno, más colchicina. Y restricción de la actividad física, al menos por cuánto, 3 meses, ¿no? Si es que es una persona quizás de actividad física muy, muy elevada, es un deportista quizás, o 6 meses, ¿no? Si es un paciente con compromiso quizás miocárdico, ¿no? En segunda línea, si no responde a ningún antiinflamatorio, no responde a aspirina, entonces podemos iniciar corticoides, ¿no? Pero tener cuidado de todas maneras con los corticoides, ¿no? Si es que está contraindicado o excluimos una causa infecciosa. Lamentablemente, en algunos casos dijimos que el 20 a 30% de pacientes puede evolucionar ¿a qué? A pericarditis recurrente, ¿no? O sea, después de que el paciente respondió quizás a tratamiento, puede reaparecer los síntomas después de 4 a 6 semanas. Entonces, aquí cambia, dependiendo de la clínica, nuestro tratamiento, ¿no? Ácido acetil salicílico o AINE, ¿no? La tratamos como la primera vez. 3, a 6 meses. Y en segunda línea damos igual, ¿no? Dosis bajas de corticoides. Y si no responde, ¿no? Si sigue, tiene riesgo otra vez de remisión, de recurrencia, empezamos con inmunoglobulinas intravenosa o anaquirina, ¿no? Anaquirina es un anti-L interleuquina 1B o azaitropina, ¿no? Llaman un manejo ya más contra la citocina. Y por último, puede evolucionar ¿a qué? Quizás a una pericarditis restrictiva, ¿no? En un periodo mayor a 6 meses, ¿no? Un pericardio se fibrosa de tal forma, ¿no? El proceso inflamatorio con el depósito de fibrina se fibrosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una pericardiectomía, como ya vamos a ver. Aquí tenemos las dosis, acá les dejo las dosis, chicos. ¿Qué tratamiento podemos dar en pericarditis recurrente? Y es muy importante, ¿no? La duración, como dije hace un rato, que debe ser determinada por los síntomas y el PCR. Como estamos dando AINES, es importante que también administremos protectores gástricos, como cuáles, IBPs, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. La colchicina se debe añadir, ¿no? O sea, al ácido acetilsalicílico o al ibuprofeno, ¿no? Solo damos antimicrobianos, ¿no? Cuando está dirigido al agente etiológico, ¿no? En este caso, Mycobacterium, supongamos tuberculosis, damos todo el plan para Mycobacterium, ¿no? O si no, si estamos hablando de estafilococo, estreptococo, damos ese manejo. Reposo 3 meses si es una clínica leve o el paciente es deportista, o 6 meses si hay un compromiso miocárdico, ¿no? Y el pronóstico, generalmente, las pericarditis pueden evolucionar mal, ¿no? Puede evolucionar a recurrente, a constrictiva y en el peor de casos a taponamiento con sus complicaciones, ¿no?
ya vamos a acabar, vamos a hablar brevemente del derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cómo definimos derrame pericárdico inicialmente, no? Sabemos que tenemos en el espacio o en la cavidad pericárdica, normalmente hay una cantidad de 10 a 50 mililitros. ¿De qué? Es un ultrafiltrado muy fino del plasma, ¿no? Que va a hacer más que nada, va lubricar al corazón. Entonces, nosotros cuando decimos que estamos hablando de un derrame pericárdico, cuando supera esas cifras, ¿no? Mayor a 50 mililitros, ¿no? Cuando se acumula un líquido pericárdico mayor a 50 mililitros. El derrame pericárdico generalmente se debe a un proceso inflamatorio, ¿no? Una pericarditis, que suele ser la base por lo general, ¿no? Entonces, esta pericarditis lo que va a hacer, ¿no? Con el proceso, o sea, inflamatorio, con la estimulación de citocinas, va a causar edema y lo que va a hacer es aumento de la producción de este líquido pericárdico, ¿no? Generalmente, si hablamos de la clínica, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos y cuando a veces se detectan, generalmente a veces el paciente va por una cosa, le toman una radiografía, un ecocardiograma y dice, oh, sorpresa, estamos ante un derrame pericárdico. La mayoría es idiopática, no sabemos la razón, pero también se asocia a cáncer, a infecciones como cuáles, ya sabemos, Mycobacterium tuberculosis, si estamos en un país subdesarrollado, o, ¿cómo se llama? Eh, virus Coxsackie en países desarrollados, ¿no? Causas iatrogénicas, quizás después de una pericardiocentesis, o conectivopatías, ¿no? A la cabeza, lupus, y entre otras, ¿no? Una pericarditis urémica, etc. Importante que se lleven este concepto. El derrame pericárdico suele estar presente en el 50-60% de los casos de las pericarditis aguda. Si no la tratamos, si no la reconocemos, ¿no? O si es un derrame pericárdico brusco, rápidamente puede evolucionar a un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de quién, del comienzo. Agudo generalmente va a estar dado sobre todo por procesos traumáticos, ¿no? Quizás por una por un proyectil de arma de fuego, por un arma blanca, va a causar un hemopericardio y lo que inmediatamente, ¿no? Así sean unas cifras menores a 200 mililitros, ¿no? Va a llevar rápidamente al taponamiento cardíaco y el paciente puede morir en cuestión de minutos, ¿no? Quizás mucha diferencia de los cursos crónicos. Los cursos crónicos pueden acumular hasta 2 litros y no sentir nada, ¿no? Por eso es que las estructuras se van adaptando poco a poco, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Que quizás 200 mililitros puede llegar rápidamente al taponamiento cardíaco, a diferencia de un curso crónico que el paciente puede estar con 2 litros y ni sentir nada, ¿no? Y cómo lo hayan, incidentalmente, accidentalmente. Entonces aquí tenemos, ¿no? Clasificaciones del comienzo, si puede ser agudo, subagudo o crónico. El tamaño, como este tamaño va a ser determinado a partir de, ¿con quién? Con el ecocardiograma. Es leve cuando hablamos de menor a 10 milímetros de grosor, moderado entre 10 a 20 y grande, o mejor dicho, severo, mayor a 20 milímetros, ¿no? La distribución puede ser circunferencial, sobre todo circunferencial al comienzo, ¿no? Y luego se puede convertir en loculado. Y cuando nosotros realizamos una pericardiectomía, debemos determinar la etiología, ¿no? Muchas veces no hacemos un cultivo, un BK y todo esto, y entonces determinamos, ¿no? Si se trata de un proceso, un líquido que es trasudado o exudado. Aquí vemos un derrame pericárdico, ¿no? Dijimos que solo pocos pacientes producen una sintomatología grave. Cuando nosotros auscultamos, ¿no? Cuando queremos escuchar los ruidos cardíacos, generalmente están disminuidos. O sea, están disminuidos o son débiles. ¿Por qué? Porque el líquido pericárdico se antepone, ¿no? Entonces, si el líquido pericárdico se antepone, no vamos a escuchar muy bien los ruidos cardíacos. Aparece el signo de Ewart. No sé si algunos de ustedes chicos saben qué es el signo de Ewart. Bueno, el signo de Ewart vendría a ser una pequeña matidez, una pequeña egofonía, en donde debajo de la escápula izquierda, sobre todo, ¿no? Esa zona
no está ocupada por líquido, ¿no? En cambio, con el derrame pericárdico, esa zona se vuelve mate. Ese es el signo de Ewart. Cuando nosotros realizamos una radiografía de tórax, muy característico es que nos vayamos a acotar vayamos a encontrar un aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Y va a tomar esta forma. ¿No? Va a aparecer una cardiomegalia, quizás va a aparecer una insuficiencia cardíaca, pero no. Más que nada tiene esta forma, ¿no? O este signo. Ustedes saben, chicos, cómo se llama esta estructura o esta imagen que he puesto, pues se le conoce como catimplora, ¿no? Entonces, es muy característico, ¿no? Que el corazón, con la silueta cardíaca, tome una estructura, una forma de catimplora, ¿no? O sea, la silueta cardíaca se deforma. Y por último, la ecocardiografía, muy pero muy importante, nos va a permitir clasificarnos, ver la cantidad y la distribución del derrame y vamos a buscar nosotros signos de taponamiento cardíaco. Y aquí vemos la ecocardiografía. Aquí tenemos dos imágenes, la imagen A y la imagen B. En la imagen A chicos, nosotros ya empezar a reconocer los ecocardiogramas. Este vendría a ser el ventrículo izquierdo, ¿no? Tenemos la aorta, la aurícula izquierda, la aorta también por acá, y vemos que aquí tenemos líquido pericárdico. Igual acá. Para ver rápidamente lo que son cambios en la composición de la leche materna durante el periodo de la lactancia, entre lo que es el calor. Ya chicos, no se preocupen, no fui yo. En fin, entonces, en nuestro ecocardiograma, lo que vamos a encontrar derrame, el líquido pericárdico, ¿no? Entonces, más o menos, el ecocardiograma nos va a cuantificar la cantidad, ¿no? Entonces, esto vendría a ser más o menos el grosor menos de 10 milímetros, ¿no? O sea, estamos en un derrame pericárdico leve, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde se suele acumular este líquido pericárdico? En las cavidades derechas, ¿no? Vemos acá, si el ecocardio nos permite ver más, o si fuera en vivo, nos permitiría ver más líquido, ¿no? Vemos acá, ¿no? Que sobre todo compromete las cavidades derechas. Muy importante, estas cavidades derechas tienden a colapsar más fácilmente. Y en la imagen B vemos ya un derrame pericárdico, pero mucho mayor, ¿no? Vemos un derrame pericárdico mucho mayor. ¿No? Y entonces aquí el derrame pericárdico ya no es tanto lateral ni tanto del, ¿cómo se llama? Como vimos acá, lobulado, o sea, de un solo ladito, vemos que el derrame pericárdico se vuelve global, vemos que tenemos derrame pericárdico por ambos lados, ¿no? Tanto ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Vemos que el ventrículo derecho está más pequeño de lo normal, no puede que esté colapsando, no puede que tenga signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Porque este grosor nos indica, según en este ecocardiograma, es que hay un líquido con un grosor más o menos mayor a 20 milímetros, ¿no? Eso es lo que nos permite el ecocardiograma, ¿no? Y puede ser este paciente que probablemente vaya a entrar a taponamiento cardíaco. Muy importante. Vemos la distribución circunferencial. Entonces, este vendría a ser nuestro manejo, ¿no? Un manejo simple, ¿no? Entonces, antes de nosotros podemos coger los dos espectros, ¿no? Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco a la vez, ¿no? ¿Cuál es más grave? Obviamente que el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra primera pregunta. ¿Estamos ante un taponamiento cardíaco? Entonces, si estamos ante uno, como ya vamos a ver, vamos a realizar inmediatamente una pericardiocentesis. Es el tratamiento rápido de emergencia de elección del taponamiento cardíaco. Si no estamos ante ello, tenemos que buscar los marcadores inflamatorios, ¿no? PCR, BCG, tenemos que buscar leucocitos, ¿no? Que nos van a permitir ver la actividad quizás de la pericarditis, ¿no? Entonces, sentamos ante ello, primero, sí, entonces debemos tratarlo como una pericarditis per se, ¿no? En sí como una pericarditis, ¿no? Entonces damos tratamiento inflamatorio, antiinflamatorio empírico, ¿no? Tratar como una pericarditis. Si no estamos ante ello, ¿no? Y sospechamos de un derrame pericárdico, debemos tratar la enfermedad.
No, pero, o sea, si el derrame es muy grande, ¿no? O sea, tiene riesgo de que colapse, riesgo que pueda entrar a taponamiento cardíaco, ¿no? Con esta cifra, con el ecocardiograma mayor a 20 milímetros, inmediatamente también tenemos que realizar pericardiocentesis. Y si no, hacemos un seguimiento, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Importante que nosotros determinemos esto. El tamaño, o sea, la cantidad del derrame pericárdico, la hemodinamia, como el paciente está hemodinámicamente, y si tiene alguna enfermedad, ¿no? Probablemente en nuestro país quizás podamos encontrar TB, ¿no? Sospechar de TB. ¿Cómo nosotros manejamos? Si estamos muy parecido a la clínica de una pericarditis, damos antiinflamatorios y manejo etiológico, ¿no? La enfermedad de base. Y por último, si nosotros realizamos una pericardiocentesis, entonces, ¿cómo se inserta en el espacio pericárdico una aguja para nosotros poder analizar este líquido pericárdico, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos una pericardiocentesis, esta tiene un fin no solo diagnóstico, ¿no? Sino también terapéutico. Ahora hablemos del taponamiento cardíaco. Chicos, antes que hablemos de taponamiento cardíaco, quiero que ustedes me digan o me escriban cuál es la triada de Beck, que es muy preguntada en los exámenes, ¿no? Si quieren me pueden dejar ahí en la bandeja de los mensajes, o si no, si alguien es muy valiente puede hablar y me puede decir la triada de Beck, ¿no? Los espero, chicos. Les doy 10 segundos para que me digan. Muy, muy importante que sepan la triada de Beck. Es hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. Correcto, ¿cuál es su nombre? Ed Marín. Ok, Mari, muy bien. Como bien dijo ella, muy característico del taponamiento cardíaco es la triada de Beck, ¿no? Y muy bien lo dijo, hipotensión, ruidos cardíacos ausentes e ingurgitación yugular, ¿no? ¿Por qué se produce esto? En sí, esto se produce de la clínica o esta triada de Beck deriva que hay una disminución del gasto cardíaco y congestión venosa. O sea, todo este líquido acumulado en la cavidad pericárdica, ¿no? Generalmente entre 200 mililitros, ¿no? A 2 litros, 200, ay, perdón, 200 mililitros en caso de agudos, ¿no? Que puede llevar al taponamiento cardíaco, o 2 litros en caso del curso crónico, comprimen las cavidades, sobre todo, ¿qué cavidad? Las cavidades derechas, que son muy susceptibles ¿no? a colapsar. Entonces va a producir un reflujo, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar esto? Con la ingurgitación yugular, ¿no? También vamos a ver hipotensión, ¿no? Porque está alterado el gasto cardíaco y si nosotros queremos auscultar, no vamos a poder auscultar, no vamos a poder escuchar bien los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de líquido que nos impide escuchar estos ruidos cardíacos, ¿no? Ruidos cardíacos, entre comillas, ausentes, o mejor dicho, ruidos cardíacos apagados, como bien nos dijo nuestra compañera, ¿no? Entonces, el taponamiento cardíaco, ¿a qué se debe? A la acumulación de la gran cantidad de líquido pericárdico, ¿no? Suficiente para comprimir el corazón y comprometer el llenado ventricular. No solo, así como afecta de tal forma el ventrículo derecho, tan fuerte puede ser o tanta puede ser la acumulación que también va a colapsar el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, si colapsa, va a afectar su llenado y va a presentar la triada de Beck. Esta patología, este cuadro clínico, ¿no? Es una emergencia que compromete la vida del paciente, ¿no? Tiene una alteración hemodinámicamente grave. También vamos a ver otra cosa característica, pero no es patognomónica, el pulso paradójico. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Realizamos tomamos la presión o medimos la presión arterial, ¿cuánto cae la presión arterial en la expiración? 10 miligramos de mercurio. Esto es lo que se conoce como pulso paradójico, ¿no? También es frecuente encontrar taquicardia. Claro, el corazón está, hay hipotensión, hay signos de falla cardíaca, entonces el corazón va a entrar en taquicardia. Y es habitual no poder escuchar el frote pericárdico, ¿no? El frote pericárdico, pues, porque ya en sí
hojas pericárdicas ya no están rozando, no están gran acumulado por el líquido, por la gran cantidad de líquido, ya no nos permite escuchar el frote pericárdico, ¿no? Las causas más frecuentes, a veces las causas basales, ¿no? Pericarditis, ¿no? Que se complica con un derrame pericárdico y llega a un taponamiento, ¿no? En nuestro país, o sea, en los países subdesarrollados, tenemos tuberculosis, ¿no? También iatrogénica, muy importante, una causa de taponamiento cardíaco, los traumatismos, ¿no? O sea, los hemopericardios. Los pacientes llegan ahí a veces con el proyectil de arma de fuego, con el arma blanca, ¿no? Y a veces este puede ser agudo, ¿no? Quizás 200 mililitros son suficientes para que comprometa el llenado ventricular, ¿no? A diferencia de una evolución crónica, ¿no? Casi 2 litros y el paciente puede estar bien, ¿no? Pero a veces esa cantidad ya tiene signos de taponamiento cardíaco. Y más adelante, o menos frecuente, tenemos las enfermedades del colágeno, ¿no? Lupus, o sea, muy similar, sigue todo un proceso, ¿no? Pericarditis, sigue un derrame pericárdico, llega a taponamiento cardíaco, a veces se resuelve y puede evolucionar a una pericarditis restrictiva, como vamos a ver, ¿no? A veces es todo un caminito, ¿no? Pero no siempre es que se sigue ese camino. Nosotros, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Con la ecocardiografía, muy importante, ¿no? La ecocardiografía nos va a permitir ver esto, ¿no? Tenemos todo esto es un derrame, vemos la gran cantidad, perdón, todo vemos que este es un taponamiento y vemos cómo está comprimiendo el ventrículo derecho. Perdón, las cavidades derechas, ¿no? Tenemos el ventrículo derecho y la aurícula derecha, ¿no? Vemos cómo la comprime de tal forma, ¿no? Que va a manifestar la triada de Beck, ¿no? O sea, va a impedir el llenado ventricular, sobre todo derecho. Y aparte, como dijimos, que tiene menos músculo cardíaco, es mucho más fácil que colapse. También, ¿qué podemos encontrar en el ecocardio? Cambios en el flujo de llenado, aceleración de la válvula tricúspide y pulmonar y disminución en la válvula mitral y aórtica, ¿no? Y también dilatación de la vena cava inferior y las suprahepáticas, ¿no? El paciente muchas veces llega con signos de insuficiencia cardíaca derecha. Aquí se dice, ¿no? Que en la imagen se ve una depresión de la pared de la aurícula derecha, como vemos, ¿no? Aquí teníamos la flechita y vemos cómo la aurícula derecha está colapsando, ya ni siquiera permite el llenado, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestro manejo? Tenemos dos cositas. Tenemos que expandir el volumen sanguíneo, o sea, porque el paciente está prácticamente chocado, está hipotenso, para disminuir de cierta forma el colapso. Y podemos realizar una pericardiocentesis de emergencia, ¿no? ¿Cómo la realizamos? A través del quinto a sexto espacio intercostal. A veces se dice que por la línea del ápex, ¿no? Podemos ingresar a 2 centímetros del borde esternal izquierdo, ¿no? Con monitoreo ecocardiográfico, como vemos acá. Y también en la imagen de abajo podemos realizar una ventana pericárdica, ¿no? Si es que no hay una habilidad, no tanto quizás por el médico, o hay gran cantidad de líquido, o hay pus quizás, o estamos hablando TB, entonces en esos casos podemos realizar una ventana pericárdica, ¿no? Importante es que no demos diuréticos, eso puede empeorar la clínica. Aquí vemos el flujograma, tenemos que puntuar la etiología, ¿no? Estos son los que reciben más puntos, ¿no? La enfermedad maligna y la TB, que son bien frecuentes, ¿no? Bueno, estos quizás en enfermedad maligna, quizás en los países más desarrollados, ¿no? En nuestro medio sería tuberculosis, ¿no? Y ahí vemos toditas las causas, ¿no? Y vamos sumando y vamos sumando. También vemos en segundo paso puntuar la presentación clínica. ¿Cuál es la que tiene más? La ortopnia, ¿no? Los estertores, a la auscultación pulmonar, y de ahí entre otros, ¿no? El pulso paradójico, que es bien característico, el empeoramiento de los síntomas. También, bueno, aquí debe estar la triada de Beck y toditos los síntomas vamos puntuando. Y si puntúa, llega a la puntuación de 6, como vemos acá, ¿no? Es lo que nos va a determinar si es que realizamos una pericardiocentesis. O si no, podemos esperar a realizar todavía una pericardiocentesis, ¿no? Importante ver la imagen, ver el ecocardiograma y al final calculamos la puntuación, ¿no? 3 cosas: etiología, presentación clínica y el ecocardio. Importante, si suma 6 puntos, según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología,
realizamos una pericardiocentesis. Si suma menos, podemos esperar a realizar todavía una pericardiocentesis. No es lo más rápido. Pero hay otra forma, ¿no? Manejo quirúrgico de urgencia. ¿En qué casos? Cuando hay una disección de aorta, hay una ruptura de la pared ventricular, ¿no? Porque a veces puede cursar con un infarto de miocardio, ¿no? Y poder romperse toda la pared ventricular. Cuando hay un traumatismo grave torácico reciente, ¿no? Quizás el paciente que ha sido dañado por armas de fuego o armas blancas, hemopericardio que no se puede controlar. Y ahí tenemos, ¿no? Un drenaje quirúrgico y bueno, como ya dije, ventana pericárdica, ¿no? Hablar de la ventana pericárdica es una opción frente a los derrames persistentes, refractarios, ¿no? Que vamos a crear una comunicación con el espacio pleural también, ¿no? Todo esto respecto a taponamiento cardíaco. Importante que se lleven, ¿no? La pericardiocentesis. Y por último, la etiología, por decir, después de que ha pasado todo, después decir que es una forma crónica, tenemos a la pericarditis constrictiva, perdón. Entonces, ¿cuándo se puede desarrollar una pericarditis constrictiva? Se puede desarrollar con o sin derrame pericárdico, ¿no? Generalmente es cuando ya después de todo este proceso inflamatorio que se produjo, sabemos que muchos de los tejidos del cuerpo muchas veces se resuelven como con fibrosis, ¿no? Y en sí este pericardio se fibrosa, se engrosa de tal forma que va a alterar la contractilidad cardíaca, ¿no? Va a dificultar, se va a calcificar de cierta forma, ¿no? ¿Y quién es la principal vedette o el principal agente causal, ¿no? De pericarditis crónica, o mejor dicho, una pericarditis constrictiva? La tuberculosis a la cabeza, al menos en nuestro medio, tuberculosis, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente cansado, asténico, no va a tolerar el ejercicio, es más, va a empeorar o quizás va a venir con disnea progresiva y pérdida de peso, ¿no? En los casos más severos se dice que viene con una falla cardíaca derecha, ¿no? Acá, ojo, muy, pero muy importante y bien, pero bien característico de la pericarditis constrictiva, el signo de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul, no? Es que la presión venosa yugular puede no presentar disminución con la inspiración o incluso puede aumentar, ¿no? O sea, que con la inspiración, cuando el paciente inspira, va a favorecer a la ingurgitación yugular, en resumen, ¿no? Ese es el signo de Kussmaul. Y en la auscultación también podemos escuchar como que un golpe pericárdico, ¿no? Como que el corazón golpea, ¿no? Parece un cano, como un knockout o un golpe pericárdico. ¿Qué exámenes nos van a servir? La radiografía, ¿no? La radiografía, ¿para qué nos sirve? Porque, chicos, miren acá. Ven esta zona blanquecina. Eso vendrían a ser las calcificaciones pericárdicas, ¿no? Un pericardio todo fibrosado, no un pericardio duro, una piedra, todo fibrosado. Eso vendría a ser una pericarditis constrictiva, ¿no? Pero ¿quién nos permite tener una mejor imagen? Son las tomografías, ¿no? Pero la radiografía más que suficiente, ¿no? Nos sirve para ver las pericarditis constrictivas. Si tenemos altos niveles de PCR, nos van a predecir, ¿no? Una respuesta más favorable a los antiinflamatorios, ¿no? Porque todavía hay una actividad inflamatoria, eso quiere decir que va a responder bien a los antiinflamatorios. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué se elevan los niveles de los péptidos natriuréticos tipo B? Porque, bueno, de cierta forma estas calcificaciones van a comprimir las aurículas, ¿no? Y sabemos que en las aurículas, cuando se ven comprometidas, lo que va a hacer es liberar estos péptidos natriuréticos, ¿no? Se ven afectados y a veces el paciente tiene síntomas de ¿qué? De insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces, de esa forma se liberan los péptidos natriuréticos auriculares. ¿Por culpa de quién? De ese pericardio todo fibroso, todo duro, todo piedra. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo? Es un manejo sucio, se dice, un manejo bien tedioso, ¿no? El manejo va a ser una pericardiectomía. Vemos cómo se extrae el pericardio, ¿no? Es como pelar quizás una papa, pelar quizás las hojas de la cebolla, ¿no? Bien, pero bien, un poco tedioso, ¿no? Pero sí podemos dar tratamiento antiinflamatorio cuando los niveles de PCR están aumentados.
podemos hacer una diuresis forzada. ¿Por qué? Porque el paciente a veces está con signo de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y en los casos crónicos y síntomas así bien marcados, pericardiectomía de elección, ¿no? Y vemos que de esta forma se extrae, ¿no?, todo el pericardio. Y bueno, chicos, no les dije al comienzo, nosotros podemos vivir sin pericardio. Entonces, se le realiza a estos pacientitos una pericardiectomía. Y en fin, y este vendría a ser el resumen de todas las enfermedades pericárdicas, ¿no? Las más frecuentes que quizás nos vayamos a topar en la clínica, ¿no? Espero que le haya sido de utilidad. Bueno, he tratado de, bueno, me he extendido, sí, lo sé, pero les he tratado de traer la información como que digamos un poquito más actualizada, ¿no? Este paper, al menos el de la Sociedad Española, no del Colegio Americano de Cardiología, salió este año, ¿no? El 2020, en enero. Y entonces, bueno, eso he querido compartirles. Es un tema, estos temas están tomando relevancia y cada vez más son preguntados en los exámenes, ¿no? En el ENAM, bueno, al menos acá en Perú, o en Salud, ¿no? Así que chicos, nada, muchísimas gracias. Aquí les dejo mis redes sociales, estoy como pierodiaz.med y espero que haya sido de su agrado, ¿no? Quizás ya nos vemos en otra ponencia. El día de mañana hay otra ponencia de diagnóstico de embarazo, así que si están interesados me dicen, oye, pero pásame el link y nos vemos, ¿no? Así que nada, chicos, espero que hayan, bueno, disfrutado esta ponencia y nos vemos en otra próxima ocasión. Cuídense mucho y abríguense, está haciendo mucho frío. Nos vemos.